desperdicies. Utiliza solo el agua que necesites. Quiéreme. El agüita nos da vida. Utilízala con respeto. Cuídame. Claro que lo haremos, Gotita. Miércoles 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que estamos dedicándole al líquido vital. Arturo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre por ver Al Mediodía. Hoy un tema más, también de su interés, porque esto sí que nos incumbe a todos. El agua, ese líquido vital que es tan importante para la vida en el planeta, no solo de los seres humanos, sino de absolutamente todos los seres que vivimos en este hermoso y maravilloso planeta Tierra. Ese líquido que cada vez es más difícil conseguir y que parecería que también cada vez está más contaminado. 663 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Imagínense ustedes la dimensión del problema que podemos afrontar, no solo hoy, sino de aquí a largo plazo. Si este número está en este momento así, imagínate cómo será de aquí a 20 años, Arturo. Dicen que es el recurso, en este caso puede ser renovable, más importante del planeta, pues como sabemos es fuente de vida. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes que nos están viendo. ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué hace usted particularmente para ahorrar el agua, para cuidar el agua, para valorarle al agua? Por ejemplo, tú, Vanessa, cuando te lavas los dientes, ¿apagas el agua mientras te los lavas? Sí, la cierro. Esperemos que todos ustedes también lo hagan. Que utilicen el agua necesaria para lavarse las manos, para bañarse. Dicen que no es necesario bañarse más de 2 o 3 minutos. Hay quienes se bañan hasta 15, imagínate. Así es, y otras personas que lavan el auto con la manguera, ¿no? Es importante y veremos algunas recomendaciones que tendremos durante esta hora de programa para ahorrar el agua, pero también para hacer conciencia respecto de aquellas personas que no lo tienen. Por supuesto que sí, hay que tratar de ser solidarios porque en todas las ciudades del Ecuador, nosotros somos un país muy hídrico, hay muchísimos ríos, muchísimas fuentes de agua, por lo cual tenemos que agradecer en realidad, pero esto no pasa en todas partes del mundo. De hecho, somos uno de los pocos países que tiene esa ventaja. Así es, aquí un reto para las naciones, para en nuestro caso los gobiernos autónomos descentralizados, con el tema del saneamiento, la potabilización del agua y también cómo hacer que esas personas que no tienen agua puedan tenerla en el futuro próximo. Así que de esos temas estaremos hablando aquí al mediodía, Arturo. Claro que sí, muchísimos consejos y sobre todo este tema de valorarle al agua, porque a veces creemos que como llega fácilmente a nuestros hogares, que solamente abrimos un grifo. Imagínense esto, nosotros solo abrimos un grifo para conseguir agua. Aquí en el Ecuador, muy cerca de donde usted vive, tal vez haya gente que tiene que hacer muchísimo más que abrir un simple grifo. Datos mundiales, entonces, ¿te parece si revisamos? Por supuesto, pero antes de eso, nosotros les queremos agradecer a todas las personas que se metieron ayer en el Facebook de Ecuador TV y votaron para su tema preferido de la próxima semana. Vamos a darles también luego unos temitas para que también lo escojan. Ahí está, en la página de Ecuador TV ustedes encontraban esto, Vanessa. Así es, teníamos 4 temas agrupados: familia, salud, educación, economía. Yo había adelantado que a mí me gusta la salud, tú dijiste que economía. ¿Qué dijo la gente? La gente dijo, en 80 votos dijeron que prefieren un tema familiar, por ejemplo. 17 votos dijeron que salud. Así es, también tendríamos 12 personas que estuvieron diciendo que los temas que les gustan son los de educación y 18 personas de economía. Un total de 127 participaciones, no solo a nivel nacional, y esto hay que recalcarlo. Tenemos amigas y amigos compatriotas que están en otras partes del planeta y que también interactúan. Nos faltó un solo ítem que lo vamos a ir poniendo porque esto va a ser ya cotidiano en la página de Ecuador TV, que fue actualidad. A mí es de un poco lo que dije ayer, a mí me gusta mucho tocar los temas actuales, coyunturales, qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el mundo. Esos son mis preferidos, pero por supuesto cada uno tiene derecho a votar lo suyo. En este caso ganó familia, así que en el transcurso de la próxima semana les vamos a poner nuevamente 4 posibilidades de temas familiares. El que usted vote, bueno, ese vamos a hacerlo. Así es, y por obvias razones también le estamos invitando para que participe activamente durante los programas. Ya vamos a poner en nuestra pantalla los números de teléfono y por supuesto también recibimos el contacto desde Facebook y desde Twitter a nivel planetario. Por Planeta supuesto. Azul. Ahora sí, vamos nosotros a ver la primera nota porque hoy, que viva el agua. Que viva el agua. Veamos qué pasa en el resto del planeta, veamos qué pasa en el mundo. Hay carencia de agua, lo conoceremos a continuación.
El planeta está formado por 3/4 partes de agua. Con esta proporción se podría pensar que todos los habitantes tienen la posibilidad de acceder al líquido vital, pero no es así. 663 millones de personas no cuentan con agua potable y tienen que desplazarse por varios kilómetros para abastecerse. Y es que sin agua, la vida no es sencilla. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, para hacer conciencia, sobre todo, de la carencia de este recurso en determinadas zonas del planeta. Ponga atención a los siguientes datos difundidos por la Organización de Naciones Unidas. 319 millones de subsaharianos no cuentan con agua potable, tampoco 554 millones de asiáticos, ni 50 millones de latinoamericanos. Las enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua segura provocan 3.5 millones de muertes cada año en el mundo, una cifra mucho más elevada que las causadas por accidentes automovilísticos y el SIDA juntos. Pero el problema no solo tiene que ver con la falta de acceso a agua, ya que en algunos países la población la tiene a su alcance pero contaminada, principalmente por heces fecales, y por esta causa también se registran millones de decesos cada año. Frente a esto, surge el lema escogido para el 2017, aguas residuales, ¿por qué desperdiciar el agua? Según la ONU, el 80% de las aguas residuales se vierten en ríos o en el mar sin que se eliminen sus contaminantes. Es entonces el saneamiento, el reto actual de las naciones para fomentar el desarrollo sostenible. Los esfuerzos deben estar encaminados en el reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Así lo expresó Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en las horas previas a la celebración del Día Internacional del Agua. Debemos situar la mejora de la gestión de las aguas residuales en el centro de una economía circular, logrando un equilibrio entre el desarrollo y la protección y el uso sostenible de los recursos naturales. Ello aportará amplios beneficios con repercusiones en la seguridad alimentaria y energética. Todo esto será vital para el logro de la Agenda 2030, en un momento en que la demanda está creciendo y los recursos limitados se ven cada vez más afectados por la extracción excesiva, la contaminación y el cambio climático. No debemos desaprovechar las oportunidades que ofrece la mejora de la gestión de las aguas residuales. Sin agua no hay desarrollo, ni social, ni económico, ni cultural. El agua es vida y es un derecho fundamental para todos los habitantes del planeta. 12 de la tarde con 10 minutos. Sin agua no hay desarrollo sostenible. Y tenemos dos expertos que nos van a dar algunos otros elementos que usted debe conocer a propósito de este 22 de marzo, Día Internacional del Líquido Vital. Muchísimas gracias. Por un lado nos acompaña el magíster Carlos Arias, el subsecretario técnico de los Recursos Hídricos de la Secretaría del Agua. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Gran Liazi, el coordinador residente encargado de Naciones Unidas en Ecuador y representante de UNICEF. A los dos, muchísimas gracias por su presencia. Pero antes, Arturo, tenemos otro invitado sustancial en este programa. Por supuesto que sí, y ese es usted, nada más y nada menos, el que está desde el otro lado de la pantalla. Las líneas están ya abiertas, 3970-822 o 3970-813. Nosotros queremos que nos llame, no solamente en este caso para hacer alguna pregunta, que por supuesto esa es la prioridad, pero también para que nos dé consejos para ahorrar el agua. ¿Qué hace usted en su casa, por ejemplo? O cómo les educa a sus hijos para que le den ese valor impresionante que tiene el agua, ese valor innegable. Además, por supuesto, en Twitter y en Facebook Live. Nosotros siempre transferiremos todas sus preguntas acá a nuestros invitados de hoy. En este caso, yo quisiera empezar con una simplísima pregunta, a ver si la respuesta también puede ser simple, y es que si el agua se puede acabar alguna vez, el agua potable, el agua dulce, ¿puede acabarse alguna vez en el planeta? Efectivamente, gran preocupación allá es ligado con el crecimiento de la población mundial. En este momento tenemos lo suficiente, pero con las previsiones que tenemos en cuanto al crecimiento, no solamente de consumo humano, pero también en cuanto a agricultura, que también es directamente ligado. Efectivamente, si no se cuida, podríamos terminar, sobre todo en unas áreas de la planeta en donde ya tenemos sequía, con problemas muy graves en términos de acceso a agua potable. 663 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Es un número que preocupa, es un número que invita a las naciones a tomar acciones concretas. Exactamente, es este tema que tenemos un compromiso por parte de las naciones a nivel de la Asamblea General.
En este momento hay un primer compromiso para el próximo 10 años de aumentar los esfuerzos. Porque es claro que dos problemas muy graves a nivel mundial. Uno es efectivamente una cifra importante de personas que no tienen acceso a agua potable en este momento. Otro es que 80% de las aguas utilizadas regresan a la naturaleza sin tratamiento. Entonces, realmente hay una necesidad de mejor manejo de este recurso tan vital para el planeta. Y es a propósito de eso el lema para este 2017, la reutilización y el tratamiento adecuado de las aguas residuales. Estaremos hablando en unos minutos de eso, sino también queremos darle la bienvenida a Carlos. Carlos, dicen, y es una cosa que se dice popularmente, que las guerras en el futuro van a ser por el acceso al agua. Y sobre todo estas reservas de aguas están concentradas precisamente en América del Sur, en este pulmón que tiene la naturaleza mundial, que es el Amazonas. Ecuador tiene cierta responsabilidad en este tema porque estamos nosotros en medio de este punto geográfico donde tenemos nosotros nuestra reserva. ¿Qué hacer frente a eso? Sí, Vanessa, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan importante como es el agua. Con respecto a las reservas que tenemos, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, como tú bien has manifestado, es una reserva mundial, no únicamente para nosotros, es una reserva mundial. Frente a eso, los gobiernos deben implementar distintas estrategias de conservación y de gestión integrada de los recursos. En el caso del gobierno ecuatoriano, se ha decidido por una planificación integral con una visión hasta el 2035. Esta gestión integrada de los recursos hídricos está basada en 3 pilares fundamentales. El primero, el desarrollo de la infraestructura. El segundo, que es una normativa y un marco jurídico en el cual desarrollar esta infraestructura. Y tercero, cómo no, es la nueva cultura del agua. Esta concientización que deben tener todos los usuarios del agua para hacer un uso responsable del agua. Es verdad, mucho se ha hablado sobre que las guerras del futuro van a ser por el agua. Sin embargo, el mensaje que nosotros queremos transmitir y que ha sido motivo de discusión y se lo ha planteado esta misma mañana en la UNASUR, es que el agua nos une. El agua tiene que ser este elemento conciliador de las naciones y que se unan a través del uso y de la gestión. Ahora, Graham, Carlos decía, el agua es de todos, pero ¿por qué otros recursos naturales no son de todos? ¿Por qué nosotros sí deberíamos pensar en que este recurso podríamos después ser solidarios y compartir con el resto de naciones que tal vez están en problemas de sequía? No pasa lo mismo con el petróleo, no pasa lo mismo con otros recursos. ¿Por qué sí deberíamos ser solidarios en el tema del agua? Bueno, en el agua en muchos países los redes están en nivel nacional y a veces lo que sucede es que las poblaciones más cerca a las cuencas y las fuentes de agua no tienen ellos mismos necesariamente acceso a estas aguas porque van saliendo para entrar en la red y consumo en otras regiones. Otro punto importante, haciendo referencia al punto de Carlos, es la cuestión de las aguas subterráneas. Y allá también que es un tema transfronterizo. Entonces es bien importante destacar esta necesidad de cooperación internaciones, porque si no es imposible de evitar esta posible fuente de conflicto en el futuro. Estamos hablando en ese caso en el que el agua sea para todos, pero ¿qué pasa también con estas grandes corporaciones que ya se están haciendo de inmensos yacimientos de agua en el planeta entero? Son gigantescas corporaciones internacionales que ya han comprado o han hecho reservaciones, por así decirlo, de grandes reservas de agua para sus productos y para luego comercializarlos. ¿Cómo controlamos eso? En el Ecuador hay una ley de aguas que salió hace poco y que lo prohíbe terminantemente. Así es. No sé cómo sea en el planeta. Precisamente, como tú lo has dicho, nosotros en el Ecuador tenemos una nueva ley de aguas que está vigente desde el año 2014 y yo creo que es aquí donde los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de la ley que tenemos. Es una ley visionaria, es una ley futurista, es una ley que provoca la sana envidia de nuestros compañeros latinoamericanos por el nivel de detalle, de trabajo y de compromiso que enmarca esta ley. Es una ley, por ejemplo, es una ley que reconoce derechos a la naturaleza. Es una ley que incluye el componente de cambio climático para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, Vanessa, cuando nosotros hablamos de por qué no podemos compartir o por qué no existen estas iniciativas para compartir otros recursos naturales, quizá tendríamos que volver un poco
nuestros orígenes, ¿no? Y decir, bueno, lo que pasa es que intente usted sobrevivir sin petróleo unos años y seguramente lo consigamos, pero intente usted vivir una semana sin agua, evidentemente no lo vamos a poder hacer. Ahora, yo quería, pero mi pregunta ahora a nivel planetario, es decir, en Europa muchísimas corporaciones se han hecho ya de grandes recursos hídricos. ¿Cuál es la legislación? ¿Qué se puede hacer? ¿Ellos ya van a ser los dueños y señores del agua? Efectivamente, ese se encuentra dentro de estos temas prioritarios como parte de este compromiso para los siguientes 10 años. Porque es cierto que hay países en otras regiones que no tienen este tipo de legislación. Es muy similar al tema de la compra de tierras, también para cultivar. África es una situación en donde hay mucha preocupación en cuanto a este tema y precisamente necesitamos esfuerzos a nivel internacional, a nivel mundial, para la regularización de estos temas. Tenemos nuestra primera llamada de la tarde. Carmen Bodero nos llama desde Durán, desde Guayas. ¿Cómo está, Carmen? Le escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, Carmen, ¿cómo está? Sí, buenos días. Llamamos sobre el tema del agua, que está muy importante, pero sería mucho más importante si este programa lo repitieran algunas veces en el año, sobre todo que se repita en las escuelas, en los colegios, sobre todo en los centros comerciales donde hay bastante flujo de público, y que sean horarios donde las familias se encuentren en casa, porque es tan importante el agua. Sin el agua no podemos vivir. Carmen, tal vez usted alguna recomendación, alguna estrategia que usted emplee en casa para ahorrar este líquido vital. Bueno, primero partiendo sobre todo los programas de casa en lo que es la limpieza del hogar, pues siempre tratar de botar el agua cuando uno realmente lo requiera, ¿no? Sobre todo cuando se la limpieza de la casa. Uno de eso. Y otra, a los niños también incentivarles que no desperdicien el agua. Y tener siempre también cierto reciclar agua, que tengamos donde abrir, como dice, abrir la llave y ya tenemos el agua ahí. Claro. Entonces, ese es el tema. Perfecto, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su sintonía, por llamarnos, y también sumo otras recomendaciones que tenemos a través de Facebook, podemos leerlo en este momento. Capelo Miño Edison nos dice: gracias por tan lindo programa, muy educativo, sigan adelante con programas como este. Papi Galo Méndez dice: más países deberían sumarse y hacer lo mismo. Me imagino que tiene relación con lo que estábamos diciendo, ¿no? Con el compromiso global de la protección del líquido. Amparito Castillo dice: felicidades por este programa de conciencia. Y Tomás Moreno nos dice: hola Ecuador, desde la tierra del sol y el buen vino, Mendoza, Argentina, los estoy viendo. Un abrazo para él también. Qué lindo Argentina, ¿no? Bueno, lindísimo. A propósito de los mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Y sí, justamente vamos a topar el tema de la conciencia más adelante. Me gustaría, uno de los pilares fundamentales que usted decía, Carlos, es el tema de la infraestructura. Correcto. ¿Cómo está nuestro país a nivel de infraestructura? Y después Gran podría hablarnos a nivel internacional sobre este mismo tema. Sí, por supuesto. Creo que todo el país ha sido testigo de los embates de la naturaleza estas últimas semanas, estos últimos meses, donde hemos podido presenciar una actividad inusual en la actividad atmosférica. Ha habido muchas lluvias, ha habido un incremento de temperatura en los océanos, que esto conlleva que la intensidad de las lluvias se intensifique en el Ecuador, en la parte continental. El Ecuador desarrolló en sus últimos años 6 megaproyectos de infraestructura hídrica, de los cuales 4 están concebidos únicamente para control de inundaciones y los otros 2 son para riego. De estos multipropósitos que tienen su función como control de inundaciones, los 4 multipropósitos actuales se encuentran funcionando al 100%. Hemos podido ser testigos de cómo nuestro vecino país del sur, Perú, ha tenido trágicas consecuencias. Están por encima de los 75 muertos, más de 100.000 afectados. Y mientras tanto, aquí en el Ecuador, esos efectos han sido menores gracias a esta infraestructura, ¿no? La infraestructura que tenemos actualmente no es la única que va a tener todo el país, como he dicho antes. Se prevé más proyectos de infraestructura, se prevé la construcción de más multipropósitos en el Ecuador, pero
progresivamente hasta el 2035, que es nuestro umbral de planificación hídrica. A propósito de lo que decíamos, agua potable, saneamiento también, ¿cuáles son las cifras que se manejan? Entiendo que la capital está muy bien posicionada, pero todavía vemos barrios marginales en donde no llega el líquido como debería llegar. Sí. El gran desafío y la gran tarea pendiente que tiene la Secretaría del Agua es poder llegar a las zonas rurales. Para que tengamos una idea, en el 2016 nosotros cerramos con una tasa de abastecimiento de agua dulce a los hogares ecuatorianos de un 90% y una tasa de tratamiento de aguas residuales del orden de un 75%. ¿Qué significa eso? Significa, primero, que nos queda mucho por hacer como país. Tenemos todavía que cumplir esa meta, lograr ese desafío que es el abastecimiento rural. Estamos trabajando en ello a través de las políticas, a través de la inversión, a través de la cooperación con programas, con Naciones Unidas. Y en el ámbito del tratamiento de aguas residuales también nos quedan unos grandes desafíos que cumplir. Esperamos que las zonas urbanas antes del 2025 puedan tener ya un tratamiento por encima del 90%, perdón, cercano al 90% en el tratamiento de aguas residuales. Bueno, esas serían cifras fantásticas de lograr, ojalá así sea. Le damos la bienvenida a una llamada más, en este caso a Fausto Osorio desde El Quinche. Fausto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Aló, buenas tardes. Buenas. Aló. ¿Le escuchamos? Sí, buenas tardes. Estoy viendo esto de respecto al agua. Yo leí un artículo que dice que entre Corea del Sur y Corea del Norte pasa un río, no sé, alguna cosa. Pero una de las Coreas está construyendo un inmenso reservorio para con el tiempo cogerse el agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía que a lo mejor se desataría la guerra mundial. ¿Será verdad eso? Ahora, otra cosita, perdón. Pero justo ayer ni siquiera ha llegado la tarjeta del agua y me van cortando el agua. Solo a nosotros nos puede pasar eso. Uy, ya hay que acercarse todos a la empresa eléctrica más cercana, don Fausto, seguro. A la empresa de agua. Perdón, empresa de agua, perdón. Más cercana para poder cancelar los haberes adeudados. Bueno, ¿es posible una guerra mundial por el agua o es solamente un mito? Bueno, en este momento lo que vemos en ciertas regiones es, por ejemplo, por la sequía, tenemos poblaciones que básicamente viven de ganado, que ya no pueden, esta región ya no puede sustentar su actividad, que es realmente para la cuestión de sobrevivir. Entonces van más hacia el sur, en donde hay más oportunidad de recursos, pero entonces allá tenemos en muchas regiones un choque entre ellos y los agricultores, para la cultivación. Entonces, ya son reales. Esas guerras son reales, esos conflictos son reales en este momento. Hay otros ejemplos por ejemplo, había lagos que tenemos imágenes satelitales de los años 80, se acabaron, ya no existen. Entonces, las consecuencias de este tema no son menores. Y quisiera hacer referencia a dos puntos de cada. Uno es en cuanto a esta cuestión del cambio climático. Claro que sí. Porque es realmente un tema de preocupación muy profunda. Y real. Porque allá hay dos temas, ¿no? Uno es la sequía. El otro son toda esta situación de... Las intensas lluvias. Las intensas lluvias, huracanes, o sea, son todos ligados, o sea, la tendencia es como situación climática cada vez más extremas, en cambio de equilibrio antes. Y justo otro tema me parece importante de mencionar es en cuanto a la infraestructura que tenemos en el mundo. Estos tipos de eventos adversos pueden dañar las infraestructuras que tenemos. Sobre todo hemos visto varios ejemplos, ¿no? Cuando tenemos cada vez más población a nivel urbano, y cuando estos huracanes o otros eventos, inundaciones muy fuertes, llegan en estas grandes ciudades, o sea, hay mucho daño. Claro, o sea, por un lado, o no hay infraestructura y por otro lado, se queda corta frente al crecimiento de las poblaciones de las ciudades. Sí. Entonces son cosas que tenemos que tomar conciencia, sobre todo las personas que están al frente de cada una de las naciones. Y por eso este día, 22 de marzo, es un momento para reflexionar sobre qué estamos haciendo y qué nos falta hacer. Venimos con más, esto es Al Mediodía, momento de una pequeña pausa. Fluyendo.
vamos a cuidarla. ¡Qué bacán! Yo también quiero ayudar. ¡Sí! Los amigos del agua cuidan los ríos, bosques y páramos. El milagro que da la vida. Héroes ahorradores de Los de agua están disminuyendo. Para solucionar la situación debemos aprender a ahorrar agua. Tienes razón, sin nombre. Cuando nos cepillamos los dientes hay que cerrar el grifo y abrirlo solo para enjuagarnos. La próxima vez te prometo que solo me daré una ducha para así ahorrar agua. Te lo juro, sin nombre. Lo siento, sin nombre. La próxima vez que lave fruta, no desperdiciaré tanta agua. Cerraré el grifo de inmediato. Tienes razón, sin nombre. Prometo que no desperdiciaré esta agua. Me la tomaré porque es muy refrescante. Glu, 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 glu. Es hora de irnos. Por suerte, las mascotas recorrieron el mundo enseñando a todos a respetar el agua. Por eso obtuvieron la bien merecida medalla de Héroes Ahorradores de Agua. Tú también puedes ganar esta medalla de honor. Tengo aquí una botella de agua, aquí debe haber más o menos medio litro. Cuesta, dice precio de venta al público, 40 centavos. Son 2 vasos de agua. Los 2 vasos de agua cuestan 40 centavos en una tienda. Puede costar un poco más, ¿verdad? Puede costar hasta 65 centavos. Si va a un restaurante tal vez le cueste $2, pero en su casa, si usted abre la llave y la hierve, seguramente le cueste una fracción de eso. Habrá que saber ahorrar y también, ¿es esto posible? ¿Es posible que 2 vasos de agua pueden costar ahora 40 centavos? Esto es peligroso. Esto es un anuncio de lo que podría venirse en el futuro. ¿Qué hacemos? Claro, ese es un tema tan fundamental. Es muy interesante que hay países que ya van tomando medidas para no vender agua en botellas. Y de hecho están como decimos, una banificación. Exacto. De todo producto que se vende en plástico. Y lo que suelen hacer es que en plazas y en lugares públicos hay agua purificada en la que usted puede ir con un vaso o puede ir con un termo y agarrar agua gratuitamente. Claro. Eso quizás sería un poco lo óptimo, ¿no? Esto pasa en los países nórdicos, en algunos, Finlandia, Suecia, si no me equivoco. ¿Podríamos replicar esto en el Ecuador quizás? Yo digo, es difícil porque la lucha con las corporaciones es compleja, sí. Pero... Sí, mira, Arturo, no es imposible. El Ecuador ha demostrado en los últimos años que somos capaces de hacer cosas maravillosas. Ejemplos mismos son estos proyectos multipropósitos de los que hemos hablado, ¿no? Nos habían tenido convencidos de alguna manera de que porque somos ecuatorianos o porque somos de Ecuador no somos capaces de hacer esto. Pero ese es el fin, ese es el destino. Nuestro horizonte va hacia allá, hacia que el consumo del agua, el acceso al agua sea universal en cantidad y calidad. Podemos llegar a tener eso, pero la base, insisto, la base para poder llegar a este horizonte es una cultura del agua, es una conciencia y un trabajo en las familias, en las comunidades, en el día a día. Y a propósito de la cultura del agua, le vamos a preguntar a María, que nos llama desde Quito. ¿Qué recomendaciones usted también daría a la familia ecuatoriana para ahorrar el líquido vital? María, le escuchamos. Buenos días. Sería mi recomendación. Ahora que está tanta lluvia, el agua recaudar en los baldes para poder botar el baño. Y yo también he hecho, cuando no llueve, recojo de la lavadora lo que sale y con eso ocupo para lavar zapatillas y luego hago un enjuague al final con otra agua. También para el baño. Perfecto, María. ¿Y tenía usted alguna otra inquietud a propósito de las recomendaciones que nos acaba de dar? Sí, una recomendación tal vez sería para los señores del agua potable, porque he visto en muchos lados que corre el agua por la ruptura de la
de las tuberías y no vienen meses y meses y se queda ahí. Una vez estuvo hace unos 6 meses o más el agua corriendo hace unas 5 cuadras de mi casa y encontré al señor del agua potable. Le dije que por favor me diera arreglando eso, pero dijo que tenía que hacer una solicitud, que ellos no podían hacer eso ese mismo momento. Pero se demoró ni siquiera unos 3 meses más para que vengan a arreglar. Perfecto, entonces el llamado de atención para los gobiernos autónomos descentralizados para que estén atentos a las denuncias ciudadanas. Y María nos da algunas recomendaciones sustanciales que nos sirven no solo en nuestra jurisdicción, sino también a nivel planetario. Pero volviendo al tema del agua potable, son millones de niños los que fallecen a propósito del agua contaminada. Y usted daba un dato al principio, el 80% de las aguas residuales está contaminada. Entonces, por ahí también es otro de los trabajos que debemos hacer. Totalmente. Efectivamente, haciendo referencia a esta intervención, yo creo que el tema es más allá en términos de consumo humano que solamente agua potable, porque hay otros temas, ¿no? Agua también ligado con la higiene. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que de pronto otra respuesta a la pregunta de Arturo es, la palabra que necesitamos aquí es que agua es un derecho, derecho humano. Ahora, si alguien quiere comprarse una botella de agua muy bonito y muy caro en un restaurante, eso es ningún problema. Pero en los hogares y para todas las personas de la planeta necesitamos que la gente tiene acceso a, por un lado, agua potable, o sea, de tratado y de calidad para no enfermarse por un lado, y luego agua también a nivel doméstico, ¿no? También para bañarse y por temas de higiene, que también son cuestiones de salud pública. Claro, y por ejemplo, si miramos temas de desnutrición o malnutrición, esos temas también es un factor agravante, de no tener el buen manejo de temas de higiene, que esté ligado con agua. No agua potable, pero agua diarreas, también, intoxicaciones y todo eso vienen ligadas, y muchos niños en países que no tienen, que son de escasos recursos. Nosotros podríamos ir al centro de salud más cercano y que se atienda, pero hay gente que en otros países tiene el centro de salud a kilómetros de distancia, que es otra de las deficiencias también, y otro llamado de atención a las naciones, que se mueren por una diarrea que puede ser sostenida en las primeras 48 horas del problema, ¿no? Entonces, por ahí, pues, Carlos, es una cosa que deberíamos también tomar en cuenta. Por supuesto. Como les dije hace un momento, todavía nos queda muchísimo por hacer. Uno de los grandes retos que tenemos a nivel de gobierno, no únicamente a nivel de gestores del agua, es precisamente reducir la mortalidad en niños por enfermedades relacionadas con el consumo de agua, ¿no? Relacionadas con temas hídricos. Para eso, enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Mundial de las Naciones Unidas, al 2030 el Ecuador se ha puesto como desafío reducir estas enfermedades de origen hídrico, precisamente con la atención o con el suministro de agua potable y de agua en condiciones salubres a las zonas rurales del país, que son las que más problemas tienen en este aspecto. Le damos ahora la bienvenida a Fernanda Esquivel. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes Arturo, Vanessa, los señores participantes. Bienvenida. Bueno, pues quería compartir que cuidar el agua es muy importante, es vital, como decía uno de los participantes, en una semana, no viviríamos una semana sin agua. Tal vez lo experimentamos cuando hay pequeños cortes de agua y no sabemos qué hacer sin agua. Exactamente. Y, bueno, también quería compartir que en la casa, nosotros desde casa cuidamos del agua, verificando que las tuberías, que todas las conexiones de agua estén en óptimas condiciones para que no se desperdicie el agua. En el tema de cepillarnos los dientes, cuando lavamos los platos, que todos los platos estén enjabonados, luego los enjuagamos para que no se desperdicie demasiada agua. Y en general, si lavamos el patio, lo hacemos con balde, escoba, para que no se desperdicie más agua de la necesaria. Pero también me parece un tema muy importante y que también tratamos de educarlo en casa, es el consumismo. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué está relacionado con el agua? Pues me parece que la industria de, textil, de los zapatos y en general todas las industrias usan una gran cantidad de agua, y esta agua después de que la usan no queda en las mejores condiciones, sino que es difícil recuperarla. Entonces me parece que también hay que educarnos desde ese punto todos, que no hay que tener gula en el tema de consumismo, sino lo que necesitamos
para estar bien. Eso era todo. Muchas Chévere. gracias por dejarme participar. No, a usted, Fernanda, muchísimas gracias por llamarnos y por darnos todos esos consejos. Mire, a propósito de lo que usted estaba diciendo, yo leía ahora de mañana, se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina. Es decir, hasta que la gallina logre dar un huevo que nosotros podamos consumir, ya se habrá gastado 450 litros de agua. 7,000 litros de agua para refinar un barril de petróleo. Para un barril de petróleo necesitamos 7,000 litros de agua y 148,000 litros para fabricar un automóvil. Esas son más o menos las referencias en cuanto al agua y al consumismo. Nosotros nos vamos ahora a presentarles un reportaje en el que hablaremos también de estas pequeñas cosas que uno puede hacer desde su hogar para cuidar el agua. El lavado de dientes, manos o cara son prácticas frecuentes que las personas realizan varias veces al día para garantizar la salud y bienestar del cuerpo. Sin embargo, durante estas actividades en las que aproximadamente el grifo permanece abierto por 5 minutos, se puede llegar a consumir muchos litros de agua al día. La grifería, según el estándar nacional permitido, el INE desde el 2007, está en los 8.32 litros. Por 5 minutos está cerca de 42 litros. Por 4 personas en una casa, 160 litros. Y comienzas el gasto multiplicado por 30 días y sumado más lo que usas cuando cocinas, cuando te bañas. En cuanto a las griferías de baño y cocina, el mantenimiento es indispensable para que las piezas no se desgasten prematuramente. Si existe goteo permanente de agua, ponga atención, porque se puede incrementar hasta llegar a 120 gotas por minuto, lo que equivale a 1.296 litros mensuales de desperdicio, según nos explica la especialista. Las personas no suelen cambiar las partes de sus inodoros o griferías. Es muy importante, estamos hablando de piezas que van de 10 años, 20 años, que van a estar contigo. Entonces, asumamos que esto es una pieza perecible. Yo al menos recomendaría que semestralmente te percates un poco más y al menos anualmente vayas cambiando o hagas la limpieza. Muchas veces las cosas no hay que botarlas, simplemente limpiarlas. Cambiar nuestros hábitos es indispensable a la hora de ahorrar agua. Es por esto que debe poner atención a las siguientes recomendaciones. Debemos enseñar a nuestros hijos que al momento de lavarse las manos, lavarse la boca, usar recipientes, un vaso puede ser, que si queremos descongelar algo, no echar un chorro continuo, sino poner el producto crudo en un material donde haya un contenedor de agua. A lo que te vas a poner shampoo, cierra la llave. A lo que te estás enjabonando el cuerpo, cierra la llave. Si usted tiene una mascota, báñelo en un terreno que necesite riego. Al lavar la ropa, revise que el nivel del agua corresponda al tamaño de las prendas. Y en lugar de una manguera, utilice una escoba para limpiar la cera. Que no abusemos de lo que hoy tenemos y que mañana no sabemos cómo lo podamos obtener. 12:43, todavía tenemos tiempo para receptar sus inquietudes al 3970-813, 3970-822. Le damos la bienvenida en este momento a Pedro Rivera. Pedro, le escuchamos, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, mis estimados ecuatorianos. Es un agrado poderme comunicar y he intentado desde que se abrió el programa comunicarme, pero ha sido un poco difícil. Pero la constancia llega, ¿no? Y no deje bueno, de hacerlo. No deje de hacerlo. Es muy grato poder compartir una idea. La verdad, en nuestro país, fuera de los límites políticos, el agua es nuestra vida. Muy particular. Felicitamos todos los megaproyectos que existen en nuestro país, que nos han motivado a ver que tenemos vida en este país. Pero podemos ser parte nosotros también de generar la vida, cuidando las fuentes de agua, cuidando en nuestra casa, en nuestros hogares, este líquido vital. Si bien es cierto, se escucha que muchos países no tienen una gota de agua, nosotros tenemos tanta que la desperdiciamos.
le tenemos tan poco amor a este producto, a esta vida, que la contaminamos a diario, ¿no? Y un llamado de atención a todos los que escuchan, este programa, que son muchísimos, millones son. Unamos nuestras manos para cuidar esta vida. Dios nos ha dado un país privilegiado. Dios nos ha dado vida para poder cuidar y vivir, dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, una comunidad digna, educada, que cuiden el agua. Trato de que eso se llegue desde mi hogar, desde mis hijos, que ellos entiendan el valor que tiene una gota de agua. No el valor de dólares, no, sino el valor de la vida, que significa, por ejemplo, desde lavar el auto y contaminar los canales con el detergente, con los líquidos que usamos para la limpieza diaria. Cómo utilizar menos cada día esos productos. Muchísimas gracias. No sé si tengo tiempo todavía para hablar, pero bueno, quisiera hablar muchísimo. Sí. ¿No? Yo sé, Pedro, muchísimas gracias, valiosísimo su aporte y espero que nos siga llamando y ojalá que podamos darle el espacio para que nos colabore en otros programas. Pero bueno, hablando y a propósito de la llamada de Pedro y otras que hemos recibido, Gran, yo creo que hay normativa, hay letra que nosotros debemos seguir, pero ¿en la práctica lo hacemos? No, efectivamente, me parece sumamente interesante estas cifras de Arturo, ¿no? Para producir un huevo, y yo creo que esta es la óptica que necesitamos, porque la verdad es que a nivel mundial no existe necesitamos colocar estas lentes a muchas de las actividades, ganado. Es un tema súper importante con el crecimiento de consumo y crecimiento de población, el tema de regar, el tema de industria. Aquí, por ejemplo, en la Amazonía, voy a hablar más bien a nivel subregional aquí, el tema de los ríos, el manejo de aguas usados por industria, los petroleros. O sea, las buenas prácticas empresariales, si se cumplen o no se cumplen. Pero es un tema para las empresas, pero también es un tema para la regulación. Claro. Es indispensable de regular, porque sin esta óptica y de realmente pensar en las consecuencias de todas estas actividades industriales, de agricultura y también doméstica, efectivamente vamos dañando este recurso que ahora cada vez más va a terminar como escaso. Quisiera compartir un dato que no vi en toda la introducción, que en promedio en la planeta, personas, el recorrido diario para buscar agua potable es de 6.2 kilómetros. Claro, yo lo decía en la nota, tienen que recorrer varios kilómetros. No dijimos cuántos, pero 6 kilómetros es muchísimo. Mucha gente que lo hace a pie. O sea, hay gente que, obviamente, para hacer el promedio, hay gente que recorrerá 12 kilómetros, 20 kilómetros, para conseguir lo que necesita de agua para ese día. Claro. Es increíble. Somos, sin lugar a dudas, privilegiados y hay que agradecerlo. ¿Y saben cuál es la forma de agradecerlo? Sin desperdiciar el agua y valorándola. Nos vamos a una pausa, volvemos para nuestro último bloque. Ni una sola gota desperdicies. Utiliza solo el agua que necesites. Cuídame. No ensuciemos nuestra agüita. Asegura tu futuro. Los amigos del agua cuidan los ríos, bosques y páramos. El milagro que da la vida es en peligro. Todos a ayudar. Los amigos del agua cuidan los ríos, bosques y páramos. Cuídame. El agua
Que vive el agua, estamos nosotros conmemorando y celebrando al agua del modo en el que hay que hacerlo, llevándole información respecto a este líquido vital a su hogar. ¿De qué se trata? ¿Cómo ahorrar? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, sí, tal vez alguna vez sea no renovable. Vamos ahora a nuestro segmento. ¿Se dice qué? A ver, en este caso, se dice que el acceso al agua es un derecho universal. ¿Es así, Gran? Es correcto que se dice, pero entre que se dice y que se cumple son dos cosas diferentes. ¿Cuánto falta para que se cumpla? ¿Se cumplirá alguna vez? Falta mucho esfuerzo y es esta nuestra esperanza, es que en estos 10 siguientes años es un tema que tenemos que cumplir con este derecho que está aceptado por todos los estados. 663 millones de personas pueden decir que se dice que no es así. Exactamente. Exactamente, y hay varias cifras, ¿no? Porque una cuestión es acceso a agua potable, otra cuestión es acceso a algún sistema de saneamiento. Las cifras para saneamiento a nivel mundial son muchísimo atrás lo de cuestión de acceso a agua potable. Es un otro problema directo a salud pública, que termina en esta mortalidad. Vamos con nuestro siguiente, se dice que con esas afirmaciones. Se dice que la contaminación del agua perjudica a los seres humanos. Muy cierto, ¿no? Por supuesto que sí, y no únicamente a los seres humanos. Perjudica a todo el ecosistema. Perjudica a nuestra fauna, a nuestra flora, a toda la actividad viva del planeta. Hay un llamado a la tecnología, ¿no? Para que todas esas aguas residuales sean cada vez más rápidamente procesadas y puedan volver a ser aptas. Por supuesto que sí. Habrá que ver, ojalá también por ahí la tecnología tiene que estar de nuestro lado. Vamos con nuestro tercer. Se dice que el consumo de agua puede transformar nuestra vida cotidiana. ¿Consumir agua nos transforma cotidianamente? Claro que se podría, porque todo depende de cuestión de calidad, la calidad de agua que consumimos. Es cierto que consumir agua potable en grandes cantidades es muy bueno para la salud. Es prácticamente una de las pocas cosas en el mundo que no se puede consumir demasiado. Pues claro. Claro, se puede consumir lo que... O sea, que de hecho, el 70% del cuerpo es agua. Efectivamente. Claro que sí. Increíble. Imagínense, nosotros somos... La gran parte de nosotros es agua. Nosotros vamos a ver en este caso la cuarta. Se dice que el agua es un elemento irreemplazable y debemos cuidarla. ¿Hay algo que pueda reemplazar el agua? Absolutamente no. No podemos reemplazar el agua. Nuestra vida, como hemos dicho al principio, el 70% de nosotros somos agua. Entonces, intentar reemplazar lo que somos por alguna otra cosa es mentira. No se puede. Hay alimentos, ¿no?, que tienen muchísimo de su porcentaje es agua. La manzana, por ejemplo, estaba viendo el 60 o 70% de agua, y algunas otras frutas, la naranja, son agua, pero no es lo mismo. De todos modos, no termina siendo igual. Por supuesto, hay una frase muy ilustrativa, y es aquella que te dice que si tomas agua, tendrás vida. Pero si tomas conciencia, tendrás agua. Entonces, a tomar conciencia todos, ¿no? Perfecto. Así es. Tenemos nuestra última llamada de la tarde. Marco Tello nos llama desde Tumbaco. Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Primero quiero felicitarles a ustedes y agradecerles porque con el programa que están haciendo ustedes realzan más a la importancia del agua, y eso es muy bueno. Gracias por eso. Y mi opinión es de que está bien de que cuidemos del agua, le protejamos y aprovechemos de la mejor manera este recurso, pero también estos desórdenes que puede haber de parte de la naturaleza, con todo el respeto a la naturaleza, pero los desórdenes que hay no es solamente porque la naturaleza lo quiere, sino porque ha habido un rompimiento del equilibrio de la naturaleza, la afectación a la flora y la fauna, la deforestación que existe en todo el planeta es muy grande y muy alarmante, y eso es lo que nos ha causado un desorden bien grande, y que en unas partes no haya nada de agua, en otras partes haya mucha cantidad, llueve, lo que está pasando en nuestro país, en Perú, etcétera, en varias partes. Estos desórdenes están causados por la falta de respeto a la naturaleza, y por eso pues mi invitación es de que conversemos más seguido de este tema, no solo en este día, sino todos los días vayamos conversando más para que hagamos una verdadera cultura del uso del agua y el respeto a ella, para que después empezamos nosotros en este programa y después se va contagiando a toda la ciudad, al país, nos copiarán otros países más esta iniciativa.
perspectiva y todo el mundo podamos algún día tomar un poco más, por lo menos un poco más de conciencia sobre este uso. Muchísimas Esa gracias. Es la opinión que puedo dar. Gracias, Marco. Muy valioso soporte ya al finalizar el programa y tenemos que hacer las conclusiones del caso. Gran, por favor, entonces la tarea para cada una de las naciones, usted que viene con esa visión mundial sobre lo que debemos hacer. Bueno, Vanessa, muchas gracias nuevamente para esta oportunidad. Yo estaba pensando, el riesgo es pensar en que esto no es alcanzable, porque es verdad que las cifras en este momento estamos hablando de una situación preocupante y sobre todo pensando en la panorama, ¿no? Este aumento de cambio climático, aumento de crecimiento de población. Pero quisiera entregar un ejemplo, la mortalidad infantil. Entre el año de 90 y ahora, solamente a través de un esfuerzo muy importante de salud pública en todas las naciones del mundo, ahora esta tasa de mortalidad infantil es la mitad comparado con antes. Es bueno. Estamos hablando Desde de un 90 mega resultado a nivel del planeta. Entonces sí es posible, pero este requiere el compromiso absoluto que se cumple y tenemos que trabajar juntos. Yo creo que es posible y deberíamos trabajar en eso para el siguiente 10 años. Muchísimas gracias a Gran Liati, él es coordinador residente encargado de Naciones Unidas en Ecuador y representante de UNICEF. Muchísimas gracias por su aporte. Carlos, para finalizar, como compromiso del Ecuador, como nación, ¿qué podemos hacer para cuidar el líquido vital? Para terminar, mira, el Ecuador es pionero en el desarrollo de su nueva política de gestión hídrica. Hay que entender que las fronteras políticas con los países no necesariamente son fronteras hídricas. Esto quiere decir que toda actividad que nosotros hagamos tiene una repercusión con nuestros países vecinos en términos de aprovechamiento de los recursos hídricos. Y es precisamente que por eso, con el apoyo de Naciones Unidas, vamos a desarrollar 2 programas de gestión y manejo de cuencas transfronterizas, precisamente para entender y transmitir el mensaje de que la gestión del agua tiene que ser comunitaria primero y tiene que ser integral, no solamente interna, sino con la participación del resto de países. Y todo eso de mano de la promoción y de las campañas de conciencia. Muchísimas gracias a Carlos Arias, subsecretario técnico de los Recursos Hídricos de la Secretaría del Agua. Se cargo larguísimo, sí. Pero así como las recomendaciones. 3 vasos de agua me tomo mientras dices el cargo. Exactamente. Muchísimas gracias a los dos, valioso aporte. Arturo, así finalizamos. Por supuesto que sí, como siempre, muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todas sus llamadas. Siempre estaremos aquí para usted. Mañana otro tema importantísimo, el amor de lo privado a lo público y no solo el amor, la vida privada en general. ¿Hasta dónde entra lo público o en qué momento empieza a ser correcto hacer pública la vida privada? ¿Será que las redes sociales están afectando la relación de las parejas, Arturo? Son directamente proporcionales con muchísimos problemas, así que de eso hablaremos mañana también con expertos. Nosotros nos despedimos como siempre. Gracias por ver. Esto fue Al Mediodía. Un abrazo para todos y para todas. Hasta mañana.